Buenas noches, feliz año, porque vamos a comenzar esta nueva temporada, perdón, no nueva temporada, sino nuevo año, el 2026, con una película bastante interesante, aunque sea un remake de una película antigua, un western, que últimamente se suele decir que ya no hay buenos westerns, cuando sí los hay, algunos muy buenos, que es El tren de las 3:10. En realidad la película, tanto la nueva como la de Delmer Daves, la antigua, se llamaba El tren de las 3:10 a Yuma, to Yuma, ¿no? Que es donde está la cárcel, por lo visto, de la zona, ¿no? Bien, pues se le quitó el Yuma, tanto en la versión original como en la versión actual. Y es una película muy interesante porque es de un director, James Mangold, que es un director bastante versátil, que es muy difícil encasillar. Es de estos que todo el mundo diría que es un buen artesano, pero la verdad es que aunque no tenga un estilo único y absolutamente distintivo, como puede ser Woody Allen o Tarantino o otros muchos que hemos citado durante este programa, sí que tiene una manera de enfocar sobre todo los personajes con un análisis psicológico muy profundo que les hace ser seres más complejos, y en eso también evoluciona con respecto a la antigua película, seres más complejos pero que llegan bastante bien al espectador contemporáneo, al espectador del siglo XX. Es un gran adaptador de muchísimas, por ejemplo, de biografías. Ha hecho 2 películas sobre la vida de Johnny Cash y recientemente sobre Bob Dylan. También adaptador de antiguas películas, como el caso del tren de las 3:10, y adaptador de los cómics Marvel. Es el que hizo Lobezno y su siguiente secuela, que es Logan. Y en general es un hombre que cuando tiene un buen texto de fondo lo cambia y lo hace más profundo, más psicológico, más entretenido si cabe, pero al propio tiempo llegando más a las ideas y al corazón. También es una persona que vio muchos westerns de pequeño y toda su filmografía tiene como un estilo western, y por eso traigo a colación la de hoy, porque realmente él filma de una manera que recuerda o remeda las viejas películas del oeste del cine clásico. Por ejemplo, Logan, la película que acabo de citar sobre Lobezno, la segunda parte, digamos, está concebida como un western crepuscular, tipo Sin Perdón, ¿no? Bien, y para terminar habría que decir que esa versatilidad, esa capacidad de cambiar de géneros, es capaz de hacer drama, comedia. Bueno, nadie diría que el autor de esta película es el mismo de Kate y Leopold, que como saben es una comedia de Hugh Grant y Meg Ryan, ¿no? Y que es interesante, ¿no? De una persona que aparece al lado del puente de Brooklyn, que es del siglo XIX, en fin, y todo eso que provoca en la actualidad aparece, entonces provoca una serie de cuestiones muy divertidas. O del thriller, es realmente con Christian Bale, inclusive el protagonista de esta película tiene también un thriller interesantísimo. Bien, no solamente toca todos los temas y varias veces, sino que los enfoca un poco con la misma mirada, con un estilo muy clásico, con una manera muy contundente de narrar. Es un narrador contundente, las imágenes de toda la película que vamos a ver hoy son contundentes y muy bien llevadas. No es tanto destacar una escena u otra o ese plano increíble que tal, más que llevar la narración a un espacio cinematográfico auténtico y bueno. Bien, pues dicho estas características un poco por encima de James Mangold, vamos a hablar primero de esta película y de su precedente, ¿no? Haré algunas comparaciones a lo largo de toda mi intervención. Bien, la película está bajo el sello de esta productora que se llama Lionsgate, y la productora jefe es Cathy Conrad, que es su mujer. Se casaron hace muchísimos años y sigue siendo su mujer actualmente, la mujer de James Mangold, y es una productora bastante interesante. Pero la Lionsgate, que es la productora, digamos, el sello de todas las películas, se ha hecho muy famosa. Es una productora canadiense, pero actualmente ya se ha trasladado buena parte de su personal al centro de Santa Mónica, no al centro de Santa Mónica, sino a un centro que han formado en Santa Mónica, y ya se ha convertido un poco en estadounidense, aunque sigue siendo Canadá-estadounidense. Bien, y se ha hecho famosa por hacer sagas, la famosa
Los Juegos del Hambre, o John Wick, las 4 de John Wick, o incluso antes Crepúsculo, e incluso los 2 últimos Rambo, y Marvel, muchas películas de Marvel, y con todo eso ha conseguido un prestigio y un dinero bastante notable para hacer películas, digamos, un poco más difíciles de colocar en la taquilla, entre las que se encuentra esta, porque tampoco fue una película tremendamente taquillera, aunque ganó el dinero suficiente para que ganara un poco, y tampoco ocurrió casi lo mismo con El tren de las 3:10 de Delmer Daves, que tampoco es una película, dentro de estas películas impresionantes de los años 50, que dieron al western un mundo nuevo, como Centauros del Desierto, de Ford, Raíces Profundas, o qué sé yo, las películas de Anthony Mann, o no digamos nada, pues qué sé yo, iba a citar antes, Johnny Guitar, de Nicholas Ray, en fin, una serie de películas de primer nivel que le dan como una profundidad mayor al western, empezando por Salón del Peligro, que tiene muchas concomitancias con esta película, de Fred Zinnemann, pues pasó desapercibida un tanto entre todas ellas, aunque es verdad que la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la ha puesto entre las películas esas que reserva, que son poquísimas, porque tiene un valor muy interesante para lo que es la cinematografía norteamericana, también de valores, volveré sobre ello después. Bien, el caso es que ambas películas no fueron, digamos, las más taquilleras de su época, ni las más premiadas. Esta en concreto, que es del 2007, compitió solamente en 2 Óscares, el de Mejor Banda Sonora y Mejor Sonido, y ni siquiera fue nominada como Mejor Película o como Mejor Director. Pero sí es verdad que también a la gente que la vio le gustó y la incluye dentro de esas películas de los westerns nuevos que se hicieron desde Sin Perdón y que han sido películas que realmente han renovado el género y lo han hecho más profundo, como la famosa Open Range, y algunas series que me encantan como Deadwood o 1883, miniseries que Deadwood es una serie con 2 temporadas, pero la otra es solamente una miniserie de Netflix, pero realmente donde se trabaja el mundo del western desde un punto de vista mucho más moderno, y en ese sentido esta se incluiría allí también. Bueno, el guión de la película es de Elmore Leonard, que es uno de los grandes, la historia inicial es de Elmore Leonard, que realmente es un cuento y que además comienza con el final, y es un pistolero de 21 años y no tiene mucho que ver con lo que luego resultó el guión de Halstead Wells, que es el gran guión de El tren de las 3:10 antiguo, la película de Davis. Por cierto, Davis era un especialista en westerns, tiene 2 años antes y 2 años después 2 westerns increíbles, que son Yuval y El árbol del ahorcado, y también era muy especialista en cine negro. No sé si recordarán una película que se llama La senda tenebrosa, que es la tercera película que hizo Humphrey Bogart con Lauren Bacall y que es una de las películas que más me gustan del mundo del thriller o del cine negro. Ya recordarán que solamente se le ve la imagen cuando cambia de imagen en el cuadro, en el espejo. Bueno, el caso es que era un gran director, un director que dominaba el blanco y negro especialmente y espectacularmente, y eso lo citaré después al hablar de la fotografía. Y el guión es francamente bueno. La verdad es que le han hecho un homenaje los guionistas de esta nueva versión, que son Brandt y Haas, y lo han citado como uno de los 3, como si fueran 3 guionistas. No recuerdo si aparece al principio así, pero sí que aparece al final en los títulos de créditos finales, aunque se equivocan con alguna letra del antiguo guionista. El caso es que el guión era muy bueno y acaba siendo francamente bueno a nivel de personajes y quizá de algunas acciones que se añaden, y no tanto de algunos cambios que tiene, que es quizá lo peor de esta película, que de repente hay algunos cambios no muy bien explicados y alguna cuestión que dices, ¿cómo ha conseguido, no? Por ejemplo, ¿cómo le dejan a un individuo que está atado por todas partes y que lo están vigilando 7 personas, que coja un tenedor en la casa en la que cena para poder luego matar a uno de los que le acompañan, ¿no? Etcétera. Es todo, hay algunas cosas que no están, y sobre todo en el cambio de los personajes, que es muy interesante, pero que quizás necesitará más metraje para ello. Bien, el caso es que el guión sensacional, la historia inicial pues era como un cuento de esto, pero luego se convierte en una de esto, y luego un director de fotografía extraordinario, un griego que se trajo John Cassavetes,
en los años 60 y que se llamaba Fedon Papamichael. Lo estoy pronunciando en griego porque a veces aparece como Papa Michael o Fedon con PH o lo que sea, pero el caso es que esta persona, que fue un director siempre de cine más bien underground o más bien de cine de bajo presupuesto con Cassavetes y con otros directores, aquí tiene la posibilidad de hacer un cine épico y la fotografía es sensacional. Cada plano está muy bien llevado y los colores que emplea, Tuvieron un problema al principio, que es que nevó. Está rodado cerca de Santa Fe, pero curiosamente nevó con entusiasmo antes del rodaje y tuvieron que quitar porque no se trataba de que todo fuera nieve ni nada de eso. Y al final tengo alguna foto de la película de una auténtica barrera de nieve hecha con los camiones estos antinieve para conseguir que no se viera. Y bueno, total, que iba a citar, me he acordado de esto del blanco porque sobre todo son los colores pardos, esos colores marrones, y sobre todo los colores nocturnos, que antes, porque la película anterior en blanco y negro es sensacional en los contrastes esos. Bien, pues Fedon Papamichael es un genio de la fotografía y aquí está que se sale. Y vamos entonces un poco a analizar algunas cuestiones. Bueno, primero vamos a ver a los actores y así saben quién es cada uno de ellos y así cuando hable del total de la película se puede saber más. Tuvo, digamos, la idea sensacional de coger, que también la tuvo Delmer Daves en su día, de coger como el actor malo, o sea, como el personaje malo, a un actor al que la gente está acostumbrada a admirar y a ver como bueno, en este caso Russell Crowe. En el caso de la antigua, Glenn Ford, que venía además de ser protagonista en varias películas del oeste y siendo uno de esos personajes queridos por el público y tal. Y conseguir que con su cinismo y su manera de plantear la película desde el principio, con un asesinato, bueno, con unos disparos que mata a uno, que es exactamente igual en las dos películas, en el asalto a la diligencia, además como el mayoral se pone a uno de los ladrones como escudo, mata al del escudo, mata a su ladrón, digamos, a su amigo, y luego le mata a él, porque no, bien, en la película antigua y en la nueva está exactamente igual, aunque en la antigua el personaje apenas es conocido, en la segunda sí que habla un poquito más de él. Bueno, el caso es que Russell Crowe, que desde el primer momento te cae mal, consiga que lo vayas aceptando, que vayas viendo que es un personaje muy complejo y que él mismo, y en esto es el tema de la película fundamental, él mismo va cambiando porque se va haciendo amigo del personaje bueno del padre de familia que lo va a conducir hasta el tren. Este padre de familia en aquel entonces era Van Heflin, que venía de hacer nada menos que Raíces Profundas, el padre de familia por antonomasia, y que aquel personaje es más plano que este, porque al hacerlo Christian Bale la verdad es que se sale en este papel, lo mismo que Russell Crowe, yo creo que es una de sus mejores interpretaciones. Russell Crowe no hay que presentarlo porque ya le conocen, ¿no? Desde siempre, desde que hizo LA en sus años cuando tenía 30 y pocos, LA Confidential, hasta que ya se hizo un personaje de primer nivel con Gladiator, El Dilema, Una mente maravillosa, etcétera, Master and Commander, como un héroe también en Robin Hood, Master and Commander, etcétera. Ha sido un personaje que ha ido creando una filmografía muy sólida, tremendamente interesante, pero en la que habitualmente es la persona buena o el protagonista aquí hace, y creo que está muy bien, muy bien, muy bien. En una de las escenas clave de la película, que es la escena que se desarrolla justo antes del desenlace, en la famosa fonda o hotel, en una habitación que es la habitación nupcial, tiene los mismos comentarios que la antigua. ¿Cuántas novias habrán vivido aquí, ¿no? O habrán tenido aquí su primer amor, etcétera? Bien, pues todo eso necesita una complicidad entre los dos actores espectacular, que se consigue precisamente en ese momento. Bueno, Christian Bale, también por hablar algo de él, se hizo famoso de pequeño. Él es galés,
aunque siempre dice que es inglés, porque sus padres eran ingleses. Él nació en el condado de Pembroke, en Gales, pero realmente estuvo poco tiempo ahí, luego estuvo en Inglaterra y luego se fue a Estados Unidos, porque empezó a participar como niño en películas, lo recordarán, en El Imperio del Sol, de Steven Spielberg, y aparece en El Enrique V de Kenneth Branagh, que es así, que es una película inglesa, también como niño. Luego ya como un adolescente un tanto adulto en Mujercitas, una de las mejores versiones, y en la que está Winona Ryder, etc. Y luego fue un hombre del método, estudió muy bien el método Stanislavski y todo esto, y yo creo que es el mejor hombre del método de su generación. Acabó siendo un actor de Mechanics, ¿no? Todo lo que es, bueno, sus nominaciones son por Vice, haciendo del vicepresidente Cheney, es American Psycho, haciendo de un tío absolutamente salido de madre, Una historia americana, en fin, toda una serie de películas que le van convirtiendo en un personaje tremendamente versátil que va haciendo películas distintas y tal. Aquí el personaje es mucho más cáustico que el personaje de la anterior película de Dermot Davis, y encima está lisiado porque perdió una pierna en la guerra civil, en la guerra de secesión. De hecho cita el segundo, creo que es de Massachusetts, que estuvo en Gettysburg y tal, pero al final nos enteramos que tampoco eso fue una heroicidad, sino que se lo hizo uno de sus propios hombres. En fin, es todo un hombre que está amargado porque no puede darle a su familia lo que desea, que apenas tiene dinero, que encima, esto es nuevo con respecto a la antigua, tiene unos tíos acreedores que le están haciendo la cusqui, y el hombre intenta no solamente ser coherente con que yo tengo que llevar a este hombre porque me he comprometido a llevarlo por $200 y es un criminal, sino que al mismo tiempo intentar que su familia se dé cuenta que no es un fracasado total, como queda más claro quizá en la primera y en esta también, que sus hijos, aquí los hijos tienen una relevancia mayor, sobre todo el mayor, que aparecerá más a lo largo de la película, y digamos que le ven como un cobarde porque no ha actuado, digamos, al principio cuando asaltan la diligencia. Por cierto, escena que en esta está peor contada que en la primera, porque en la primera se queda claro que por qué llegan ahí ellos y por qué hay todo ese barullo y no se dan cuenta de que es un asalto a la diligencia. Pero en esta otra, esa escena es un poco increíble, porque él ve el asalto con sus hijos y se acerca al final y los ladrones se dan cuenta que están ahí. Bien, en definitiva, como ven, estoy comparando ambas porque todas las escenas prácticamente son iguales, salvo un espacio grande que hay en medio. Digamos que las escenas iniciales del asalto a la diligencia, de las conversaciones en el pueblo, esa es exactamente igual. La conversación entre los dos personajes cuando le va pagando $2 por haberle quitado el día y todo eso, es exactamente igual. Algunos personajes cambian y tal. Ese romance mínimo con la mujer 1, digamos, luego lo mete el engaño por meterle una diligencia o no, y es igual la escena del hotel al final, cuando están esperando que sea el tren de las 3:10 y llegan toda la banda de los malos a rescatarle, y el intento de subir al tren. Bueno, pero por en medio, aquí hay más de media hora de una serie de acciones que es el viaje, como una especie de odisea que no estaba en la película anterior, y que van desapareciendo algunos de los guardianes, los va matando, hay una lucha con los apaches, hay una lucha en una zona minera, aparecen mineros y aparecen un montón de chinos en esa época de la inmigración china para hacer el tren, y todo eso es una parte totalmente novedosa de los nuevos guionistas y de Mangold, que realmente se podía quitar, pero que amplía la película y le dota de una serie de conversaciones fundamentales para que ellos se vayan conociendo mejor. Bien, vamos con el resto de los personajes. El personaje de Peter Fonda es un personaje que está nuevo, que es una especie de cazarrecompensas antiguo. Peter Fonda es el hijo de Henry Fonda, hermano de Jane Fonda, que se hizo famosísimo con una película que es Easy Rider y con otra que después se llamó The Last Picture, la última película.
pero no la de Bogdanovich. Es una película que se llama así porque se desarrolla en Perú, pero que es también del mismo director, Dennis Hopper, que es el director y compañero en Easy Rider. Peter Fonda ha hecho muchos papeles secundarios, no triunfó como su hermana, como Jane, pero siempre ha sido un actor muy sólido y aquí está muy bien, muy bien, muy bien. Yo creo que le quitan un poco de capacidad de expresión, por ejemplo, cuando le quitan la bala, es rarísimo que no le duela tanto como le tendría que doler al quitarle la bala, y ahí él ha tenido muchas experiencias como actor secundario de hacerlo muy, muy bien. Pero bueno, está francamente bien y es una atracción de la película porque Peter Fonda siempre es interesante. Bien, luego está Logan Lerman, que es el hijo. Logan Lerman, aquí el hijo tiene una participación mayor que en la otra, porque se quedan en su casa sin más, pero aquí aparece después y le ayuda a su padre. Y es una mirada del adolescente, de cómo va comprendiendo que su padre lo hace todo por la seguridad de ellos y que no es un cobarde, sino al mismo tiempo todo lo contrario. En fin, empieza a admirar a su padre cuando él cree, y bien creído, que le desprecia al principio de la película. Este personaje es importante en esta versión, en la versión de que vamos a ver hoy, y por lo tanto cobra gran importancia el actor, que es francamente bueno. En los últimos tiempos ya ha hecho de adulto, aquí tenía 14 años, y lo habrán visto incluso en Los Tres Mosqueteros, una de las últimas versiones, haciendo de D'Artagnan. Es un actor que tiene muchas posibilidades, ahora ya tiene 30 años, así. Logan Lerman. Dallas Roberts lo habrán visto mucho en series, es un actor, aquí hace de la Pinkerton, del oficial de la Pinkerton, ya saben, esta agencia de detectives que empezó en la Guerra de Secesión y que luego se hizo famosísima. La película se debe desarrollar en torno a 1884. Hay una referencia que quitaron luego de una escena en la que se hablaba de una cosa que casi te sitúa en el 84. Algunas armas que emplean son un poquito más tardías, pero en los años 80 del siglo XIX. Bien, pues Dallas Roberts lo habrán visto sobre todo en The Good Wife, que es un personaje que dura las 6 temporadas, como el hermano de la abogada, y en otras muchas, porque aparece aquí y allá en cantidad. Alan Tudyk es el que hace del médico. Es un personaje también, no me da tiempo de hablar de él porque, como siempre, si me enrollo en esto después no puedo hablar de otras cosas, pero realmente es un personaje muy bueno, un actor secundario de primer nivel. Y lo mismo, aunque de menos nivel, Luke Wilson, siempre en comedias, por cierto. Luke Wilson, es muy raro verle en una película como esta. Y Kevin Durant, que siempre hace de tío fuerte y duro, aquí hace de uno de los acompañantes, y que además ha sido el que le ha quemado el granero al protagonista, cosa que no estaba en la otra película. Y es mira, coincide con Russell Crowe en Robin Hood. Es un actor que siempre ha hecho muy alto, fuerte, haciendo de estos. Y sí que me interesa, digamos, destacar que hay en la película un personaje que es impresionante, que es el personaje de Charlie, que es realmente un personaje que en la película de Delmer Daves era un personaje típico, el secundario de todo gángster o de todo bandido, que bien, y lo hacía además un actor típico de estas lides, pero aquí le da un tono muy especial, acaba siendo un personaje realmente interesante, la manera de matar que tiene, la manera de dirigir a los demás cuando no está el jefe. Es de esos personajes secundarios que se te quedan grabados, como el Alan Rickman del Robin Hood de Kevin Costner, que no parece que tengan mucha importancia, pero realmente son personajes que mejoran mucho, e incluso fue el único nominado a distintos premios. He de decir también que tiene una nominación a los premios que existe el Sindicato de Actores de todo el elenco, porque el elenco en general está muy bien elaborado y muy bien trabajado. Bueno, las mujeres, he de decir que me encantan las dos del Tren de las 3:10 de Delmer Daves, porque me parecen unos personajes femeninos más, digamos, más trabajados y más profundos. Los de esta no están mal, pero no acaban.
Aquí hace Gretchen Mol, esta famosa actriz rubia que aparece en muchas películas norteamericanas, de la esposa, y es verdad que la escena de la cena y tal se parece bastante a la antigua, pero pierde protagonismo porque en la otra ella aparece al final, en la escena final, de cuando están llevándolo al tren, y es una especie de remedo de Grace Kelly en Solo ante el peligro. Y de alguna manera esos abrazos finales y esa conversación que tienen en primerísimo plano, las dos mujeres de la película de Elmer Davis tienen una conversación en blanco y negro precioso con reflejos y todo, y en primerísimo plano, pero primerísimo, que apenas se ve la cara de Glenn Ford en la otra que voy a citar, y los dos y lo hacen fenomenal. En cambio aquí el personaje es un poco más menos atractivo, aunque sucede y el lenguaje es más o menos igual, y luego desaparece en cuanto se van de la casa. Y la chica, la Amy, lo hace esta chica de salón, son además los dos prototipos, la esposa fiel del ganadero, del pobre ranchero, y la mujer de salón y tal. Bueno, pues la del salón es Vanessa Shaw, que también es quizá más conocida actualmente porque ha hecho bastantes cosas. Y las antiguas eran Leora Dana, que era la que hacía este papel de mujer sensacional, y Felicia Farr, que aparece en los letreros al lado de Glenn Ford y de Van Heflin. Entonces era muy famosa. Y la escena en la que ella le acoge en el bar y al final se abrazan y tal, y hablan entre ellos en primerísimo plano, es una preciosidad. Y también tiene un plano cuando se vaya el malo en la diligencia, todo el mundo se vaya para llevarle a Yuma, al tren, perdón, ella aparece en una grúa, como solo ante el peligro, ella sola, frente a todo el paisaje al fondo, como despidiéndola. Ella también le despide en la diligencia, le da un beso antes de meterse en la diligencia, etc. Es una personaje con mucha más profundidad y más todo. Lo que pasa es que habría que ver la película para que entiendan lo que quiero decir. De todas maneras, no acaban de... Me parecen bien los personajes actuales, no es que me disgusten. Bien, pero la mujer esta del western típico lo hacían súper bien en los años 50, esas como las mujeres de Centauros del Desierto, etc. Bueno, y la última cosa que quería decir antes de hablar un poco del tema es que la banda sonora fue una banda sonora tremendamente interesante, pero que no acaba de gustarme del todo, porque no acaba de ser una banda sonora de esas de los western tal, aunque la nominaran, no acaba de convencerme. Por cierto, ganó este año el Oscar una película que hemos visto aquí hace recientemente, Expiación, fue la banda sonora que ganó. Pero la antigua, si ven la antigua, que me interesaría mucho que la vieran después de ver esta, es nada menos que Frankie Lane, en realidad el italiano se llamaba Frankie Lovecchio, Francesco Lovecchio, pero Frankie Lane es el que canta esa canción sensacional, El tren de las 3:10 a Yuma, que fue tan famosa en su tiempo como la famosa canción de Solo ante el peligro, que con música de Dimitri Tiomkin, pero la canción también la canta él, Frankie Lane, que es una de esas canciones que se han quedado en la retina audiovisual, valga el nombre de retina para los oídos, en los oídos audiovisuales de muchísima gente durante tantos años. Bueno, la película, como han visto, tiene mucho que ver con la anterior y por lo tanto me gustaría que vieran, porque lo más importante es la relación entre los dos personajes y la complejidad de ambos y por qué cambia. Ya digo que aquí hay unos cambios al final. Lo único que cambia radicalmente en las dos es el final, pero el final en ambas tiene sentido de acuerdo con lo que han contado. Pero aquí quizá, en esta película, sea un cambio demasiado brusco. Y ese cambio demasiado brusco, como otros que tiene el propio guión, es quizá lo que le impide que la película sea magistral. Porque si hubiese, así como todas las conversaciones son geniales y todo lo que hablan entre ellos va profundizando en ese tema, sí que es verdad que hubiese necesitado un poco más de metraje para que haya un cambio tan radical. Aunque es verdad que una persona puede matar tranquilamente a otra que no conoce, y cuando la conoce y empieza, digamos, a cogerle cariño, etcétera, pues lógicamente cambia. Todos cambiamos en la relación con las personas. Pero hay algunas cosas, es decir, cuando uno es un criminal total, pues es muy difícil cambiar radicalmente al resto. Y luego tiene una coda final, que es lo del caballo, ya lo verán, no quiero desvelar, que da idea de que pues puede suceder lo que él ha dicho, ¿no? Bien. La película va mucho de la familia
va muchísimo de los valores, va mucho del compromiso, cómo abandonan todos cuando ven el peligro y cómo solo una persona va de la soledad, mucho que ver con Solo ante el peligro. Hay imágenes de la ciudad totalmente vacía, sobre todo en la primera, en la de Delbert Daves, en la que se ve el tío solo, que al final él, que es un granjero, que lo único que ha dicho eso es por conseguir dinero para poder sacar la granja adelante y que poder tener agua, etcétera, al final es el único responsable de llevar a ese hombre al tren. Y cómo se van identificando, eso es muy importante. Y cómo el resto de la banda, aquí además organiza a más gente, o sea, ya son muchos los de la banda, pues encima ofrece dinero a gente del pueblo y al final se convierte en un montón de gente. Es lo más inverosímil también de la película porque es dificilísimo llegar hasta el tren pasando por tantos asesinos, ¿no? Gente que te intenta matar. En eso era más coherente la primera, pero he de decir que en general la película es francamente buena y que si no tenemos en cuenta algunas cosas del guión, se complementa muy bien con la anterior. Por eso me gustaría que después de ver esta, si tienen por ahí la posibilidad, vean la antigua y así verán cómo acaba aquella y por qué he dicho las cuestiones que he dicho. Pero es verdad que los remakes, hay remakes que son malísimos. Por ejemplo, sobre un western, Los Siete Magníficos Últimos, los de Denzel Washington, pero malo, malo, malo. Hay remakes que lo que hacen es variar todo, como los Robin Hoods que hay, etcétera. Hay remakes que, como se basan en un texto literario muy potente como Guerra y Paz, pues todas las guerras y paz que se han hecho son diferentes, pero al mismo tiempo son muy parecidas. Pero cuando coges una película que no tiene un texto literario más que un cuentecito y que además adoras el cine clásico y lo quieres actualizar, yo creo que eso lo consigue totalmente porque los personajes que plantean esta película son más asequibles y más comprensibles y la manera de rodar también para el público del siglo XXI. De tal manera que al final lo que estás haciendo es engrandeciendo una película y haciéndole más actual sin, digamos, romper con sus ideas, que son las fundamentales. Puede cambiar o no cambiar el final, pero que el hombre es fiel a sus principios y que lo hace todo de acuerdo con su conciencia, es la base de esto y de Solo ante el peligro y de otros westerns muy, muy fundamentales. Y el otro personaje, mucho más complejo, el de Russell Crowe, ese cambio que va haciendo y tal, es interesantísimo. Yo creo que es uno de los personajes más interesantes de los últimos tiempos y hechos por unos actorazos de primer nivel, con lo cual la película se deja ver fenomenalmente bien y tiene ese resabio además de construcción de tipo clásico que me gusta muchísimo. Bueno, pues véanla con esas, digamos, matices que he dicho, pero sabiendo que están ante una obra bastante buena. No es una obra maestra, pero es un buen western hecho en pleno siglo XXI, cuando todavía se están haciendo algunos bastante buenos como este. Y descubran a Mangold con toda su filmografía tan distinta una de otra y que al final pues es un director que despreciado, digamos, porque no tiene estilo, cuando consigue el estilo adecuado a cada una de las películas. No he empezado a citar todas y cada una de ellas, pero desde su primera película, Heavy, que es una película que ganó en Sundance y aquí el Festival de Gijón, hasta la última, que no he visto, que es la de Bob Dylan, es todo una producción coherente en el sentido de intentar acercar una serie de historias profundas y a personajes complejos al público en general.